La gira de Lavrov, la zona sanitaria rusa y la nueva decisión de Putin. Muy buenos días, bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. El mapa global se está reconfigurando a una velocidad vertiginosa, amigos. Mientras los titulares convencionales nos distraen con discursos vacíos y diplomacia de pasarela, en el terreno se están tomando decisiones irrevocables. Hoy vamos a unir los tres fuentes de una misma historia. La gran jugada geopolítica de Sergei Lavrov en la cumbre de la ASEAN, el colapso táctico de 67 kilómetros cuadrados en el frente norte, con la creación de la zona sanitaria rusa y la parálisis logística sin precedentes que está sofocando las carreteras y el frente ucraniano. Ajusten sus mapas y mantengan el criterio frío, amigos, porque hoy desglosamos la realidad sin anestesia. Comenzamos. Y empecemos por la historia detrás de la gira de Lavrov. Hoy vamos a contar lo que realmente ocurrió esta semana en el sudeste asiático. Porque mientras la televisión nos vende títulos vacíos, el canciller ruso Sergei Lavrov se fue hasta la cumbre de la ASEAN a mover las fichas del tablero global. Y lo que dijo ahí no fueron simples discursos diplomáticos. Fue un aviso directo para Washington, Bruselas y el resto del mundo. Así que vamos por partes y empecemos por el mensaje en la ASEAN y la cita con Marco Rubio. Resulta que Lavrov llegó a Asia con una misión muy clara: desarrollar la narrativa occidental que un alto al fuego rápido, pues, resolvería las cosas en Ucrania. Imposible, ¿verdad? Lavrov ha dicho, sin rodeos, que un congelamiento temporal no sirve de nada. Lo que el canciller ruso les dejó claro a los diplomáticos en la cumbre es que Moscú no va a firmar una tregua de 3 meses que solo servirá para que la OTAN vuelva a armar a Kiev. Lavrov recordó que lo pactado entre Putin y Trump en Anchorage sigue vigente sobre la mesa, pero que para haber paz hay que arrancar el problema de raíz, frenar la expansión de la OTAN y garantizar la neutralidad de Ucrania. ¿Cuál es la repercusión de esto? Que la reunión que Lavrov mantendrá con el secretario del Estado estadounidense Marco Rubio será una prueba de fuego. Ahí sabremos si Washington de verdad quiere un acuerdo duradero o si la Casa Blanca va a ceder ante los sectores más duros de su propio gobierno que buscan prolongar la guerra, ¿no? Y aquí es donde Lavrov les dice, ustedes no son neutrales, y les da una acusación directa sobre Starlink y la OTAN. Lavrov no se quedó solo en la diplomacia, amigos. Se giró hacia los micrófonos y lanzó una acusación directa contra Washington que dejó a uno más incómodo en la sala. ¿Saben a quién me refiero, no? A Marco Rubio. Lavrov denunció la hipocresía de Estados Unidos. Y es que mientras Washington acusa a otros de mandar armas, son ellos mismos los que están metidos hasta el cuello en los ataques dentro del territorio ruso. Y lo explicó con manzanitas y bananitas. La Unión Europea pone el dinero. La inteligencia de la OTAN pone las coordenadas exactas de los blancos en tiempo real. Y la red Starlink de Elon Musk pone las comunicaciones para que los drones ucranianos puedan volar. ¿Qué repercusión tiene lo que Lavrov diga esto abiertamente? Que para Moscú la famosa neutralidad de la OTAN es un chiste. Y no se me confundan, amigos, porque cuando yo menciono la OTAN, estoy mencionando a Estados Unidos, porque Estados Unidos es la OTAN, OTAN es Estados Unidos. Lavrov ha dejado claro que quien pone la red, la antena y la coordinada es un combatiente directo. Y lanzó un aviso que debería hacer temblar a las capitales europeas. Si los países de la OTAN deciden dar el paso y atacar directamente a Rusia bajo banderas europeas, la respuesta no va a ser con armas convencionales. La realidad del juego cambia por completo, amigos. Ahora bien, 35 minutos en Manila.
El fracaso de Rubio y la casa de la CIA, la agencia de las tres letras. Resulta que mientras las cámaras de la cumbre de la ASEAN buscaban la foto formal, detrás de bambalinas ocurrió un encuentro relámpago que duró exactamente 35 minutos. No hubo conferencia mediática después de esta reunión, no antes, no después. ¿Sí? Sin ruedas de prensa posteriores, sin comunicados conjuntos y con un silencio absoluto que en el lenguaje diplomático solo significa una cosa: el encuentro fue un fracaso rotundo. ¿Quién pidió la reunión y de qué hablaron realmente? Hoy sabemos que fueron los propios estadounidenses, con Marco Rubio a la cabeza, quienes solicitaron la cita de urgencia. Y Rubio no fue ahí a hablar como un secretario de Estado, fue a hablar como el sombrero de inteligencia nacional. Washington está absolutamente furioso y alarmado. Es que les está yendo bien mal en Irán. Investigaciones recientes revelan que Estados Unidos está indagando la entrega de datos satelitales y tecnología de drones rusos a Teherán, según ellos, la cual permitió a los iraníes destruir con precisión quirúrgica al menos dos instalaciones secretas de la CIA en Oriente Medio el pasado mes de marzo. ¿Mm? La postura de Washington. Rubio fue a exigirle a Lavrov que Rusia deje de ayudar a Irán a atacar a un estadounidense personal, acostumbrados a operar impunemente desde hace años, como cuando la CIA instaló 12 bases de espionaje en la frontera ucraniana para dirigir ataques dentro de Rusia, cuestión que en su momento fue publicado por el New York Times y el Washington Post. Hablamos de eso aquí en esta mesa hace casi 2 años. En Washington entraron en pánico al darse cuenta de que las acciones ahora tienen consecuencias en su propio patio. ¿Y qué le respondió Lavrov? Lavrov aplicó la máxima ironía diplomática rusa. Le dijo a Rubio: nosotros no estamos haciendo nada de eso. Pero con esa respuesta dejó caer el mensaje implícito: el juego es de doble vía. Amigos, Lavrov ha expuesto la hipocresía absoluta de la Casa Blanca. Si Estados Unidos le da inteligencia en tiempo real, conectividad, Starlink y sensores a Ucrania para bombardear territorio ruso soberano, ¿con qué moral Washington pretende prohibirle a Moscú cooperar con sus socios estratégicos en Oriente Medio? La repercusión directa: Estados Unidos está perdiendo la pulsada de inteligencia frente a Irán y se dio cuenta de que la represalia rusa por la guerra en Ucrania no solo se libra en el Donbass, sino en las bases y estaciones de la CIA al otro lado del mundo. Rubio salió de esa reunión con las manos vacías y Moscú dejó claro que la era de los golpes unilaterales sin respuesta se terminó para siempre. Y es que, como se los dije hace unos días, ¿no? Esta es la venganza asimétrica y la ceguera de Washington, amigos. Es que para entender el verdadero trasfondo y el nerviosismo de Marco Rubio en Manila, hay que hacer un poco de memoria, amigos, y conectar los puntos hasta el 2024. ¿Se acuerdan cuando Occidente empezó a enviar los misiles Atacams y Storm Shadows a Ucrania? En aquel momento, el propio Vladimir Putin lanzó una advertencia categórica y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó a los embajadores británicos y franceses con un mensaje muy claro: si usan sus misiles e inteligencia para atacar territorio soberano ruso, Rusia se reserva el derecho de atacar sus activos, bases y personal militar en cualquier parte del mundo. ¿Se acuerdan? En ese entonces, muchos de ustedes en comentarios me dijeron: pues los rusos van a armar a los hutíes. Yo en ese momento puse la pregunta, la interrogativa: ¿y por qué no a Irán, que es parte de los BRICS? Consecuentemente, pues es ayuda a los hutíes. Si ayudas a Irán, ayudas a los hutíes, ¿no? Washington, Londres y París ignoraron la advertencia como siempre. Creyeron que las líneas rojas de Moscú eran un farol, como siempre lo hacen.
pero se equivocaron de medio a medio, amigos. La respuesta asimétrica en el Golfo Pérsico, Rusia no respondió exactamente donde los estadounidenses lo esperaban. Respondió donde más le duele a la Casa Blanca, en Oriente Medio. Y es que pongan atención a esto, porque mientras los ataques ucranianos con drones contra refinerías rusas eran dolorosos pero controlables, la represalia directa de Moscú en el Golfo Pérsico provocó una catástrofe estratégica para Estados Unidos. Ponen atención porque al suministrar datos satelitales y tecnología de precisión a Teherán, vieron ustedes las imágenes tan potentes y lindas que les mandé hace poco, ¿no? En este video de este proyecto de Sputniks. Esa resolución que tienen esas imágenes es increíble, ¿eh? Los iraníes lograron golpear y desmantelar bases militares, centros de la CIA, con una efectividad nunca antes vista, forzando la retirada paulatina de las tropas estadounidenses desde el Pérsico hacia Jordania, e incluso ahora replanteándose su repliegue hacia Israel. ¿Por qué cayó en esta trampa? Por pura arrogancia y ceguera estratégica. Informes de la propia prensa estadounidense revelan que la decisión de entrar en un conflicto directo con Irán se tomó en una reunión apresurada con el primer ministro israelí y el jefe del Mossad, bajo la promesa de que todo terminará en un par de días. Nadie en Washington se tomó el trabajo de calcular los inventarios, el impacto en el estrecho de Hormuz, peor aún, la previsible respuesta asimétrica de Rusia. Creyeron que eran intocables, amigos. Es el fin de la diplomacia de concesiones. Por eso, cuando Rubio intentó amenazar o presionar a Lavrov en esos 35 minutos, menos, ¿no? Porque 5 minutos es para decirse, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la cena? ¿Qué tal estuvo el viaje? Y 5 minutos de despedirse, al final pues tuvieron solamente 25 minutos en Manila. Pues Lavrov, Narco Rubio se encontró con una pared de concreto. Moscú ya no cree en las promesas de la Casa Blanca, ni le teme a sus escaladas verbales. Es que si en dado caso, Narco Rubio le dijo a Lavrov, dejen de ayudar a los iraníes y nosotros dejamos de darle inteligencia a los ucranianos. Los rusos ya no se la creen. Ya nadie le cree a Estados Unidos, amigos. Nadie. El que se lo cree, pues es un gilipollas. Tras los ataques contra territorio ruso, ¿verdad? Como el intento de agresión en Valdai, Putin le dejó claro a Washington que todas las concesiones territoriales discutidas previamente en Anchorage, en Alaska, pues quedaban congeladas sin efecto. ¿Se acuerdan? Después del ataque a Valdai, hubo esa llamada telefónica donde Putin le dijo a Trump que se reconsidera todas esas concesiones habladas en Anchorage. La elección política. Moscú ha pasado a una postura de confrontación e inflexibilidad absoluta. Atenderán llamadas de Washington y se sentarán a la mesa por protocolo diplomático, pero no van a cambiar su política de represalia. El juego de golpear a Rusia sin recibir consecuencias en la otra punta del mapa se terminó definitivamente. Sí, Estados Unidos está en un gran dilema. Ya habíamos hablado que no tenía escapatoria, pues ahora vemos que no solamente es en el puerto de Hormuz, en el estrecho de Hormuz, es a nivel mundial. Ya los miembros de la ASEAN también han abierto los ojos y se han dado cuenta de que no se puede confiar ni en Europa ni en Estados Unidos. El engaño del petróleo y el caos en Hormuz. En medio de todo esto surgió una pregunta obligada. A Rusia no le conviene que el barril de petróleo se dispare por encima de los $90 con todo el caos en Oriente Medio. Lavrov dijo tajantemente que no. Explicó que la historia de que Moscú le beneficia el caos energético es una mentira del mercado. A Rusia no le sirve un mercado histórico que arruina a sus propios compradores.
Lo que Rusia necesita para planificar su economía a largo plazo son precios estables y predecibles. Lavrov expuso cómo Estados Unidos anuncia un día que el estrecho de Hormuz ya está abierto y a las pocas horas la vía marítima se vuelve a cerrar por completo. La repercusión, que la inestabilidad en el Golfo Pérsico no la está controlando a nadie. El caos solo favorece a los especuladores financieros, o sea, a los amigos de Trump. Mientras que los países productores reales necesitan estabilidad. ¿Mm? La lección nuclear, Irak, Libia, Irán y Corea del Norte. Aquí es donde la historia que contó Lavrov se pone más oscura, porque habló del peligro de la proliferación nuclear. Lavrov hizo un recuento histórico brutal, amigos. Recordó que Irak entregó sus armas y fue invadido. Libia desmanteló su programa nuclear y terminó destruido. E Irán, según el propio OEA, no estaba fabricando una bomba atómica y aún así sufrió ataques directos de Estados Unidos e Israel. ¿Cuál es la repercusión de lo que dijo Lavrov? Que el mensaje que Occidente le está enviando al planeta es peligroso. Si no tienes la bomba atómica, te van a cambiar el gobierno por la fuerza. Lavrov advirtió que esto va a hacer que decenas de países busquen armas nuclearmente para proteger su soberanía. Incluso reveló que la inteligencia rusa está siguiendo de cerca movimientos extraños en Alemania para desarrollar tecnología nuclear propia. Y por esa misma razón, Lavrov anunció que Rusia ya no le pedirá a Corea del Norte que se desnuclearice. Moscú ahora entiende que para Pyongyang, sus misiles nucleares son su única garantía de que no los borran del mapa. Consecuentemente, también habló del adiós al dólar y la jugada en Asia. Para cerrar su gira, Lavrov explicó cómo se va a mover el comercio del futuro. Lavrov dejó claro que el monopolio del dólar se acabó. Durante décadas, Occidente utilizó las finanzas y los bancos como un garrote para castigar a quienes no obedecían. Pero el tiro les ha salido por la culata. Rusia y los países de la ASEAN acordaron comerciar en sus propias monedas locales y construir sistemas de pago alternativos que Washington no pueda bloquear. Mientras Estados Unidos intenta crear alianzas militares para acorralar a China y aislar a Rusia, Lavrov vendió un plan para duplicar el comercio con el sudeste asiático para el 2036, alcanzando más de 40.000 millones de dólares en energía, alimentos y tecnología. Y bueno, con esto concluimos el segmento de la ASEAN y ahora pasemos al colapso en el Frente Norte y la zona sanitaria, amigos. Atención a lo que está pasando en el Frente Norte, porque aquí es donde las decisiones estratégicas de Moscú se convierten en kilómetros conquistados en el mapa. Durante más de una semana, los corresponsales de guerra ya venían anunciando en que algo grande estaba pasando en la zona de Vovchansk. Vovchansk, frontera entre Rusia y Ucrania, en el área de Kharkov, ¿verdad? Pero nadie daba detalles por estricto secreto militar. Y bueno, el secreto se ha roto y las noticias ya son públicas. Así que vamos a ver qué fue lo que ejecutó o que se ejecutó en silencio en el Grupo Norte. La maniobra del cerco, 67 kilómetros cuadrados en colapso. Resulta que mientras las cámaras miraban para otro lado, las tropas rusas lanzaron un avance penetrante al sureste de Volchansk. Y no estamos hablando de ganar un par de trincheras. Rompieron la línea defensiva con una profundidad de 11 kilómetros y un ancho de 12 kilómetros. ¿Cómo contarlo de forma sencilla? Imaginen que la defensa ucraniana tenía un nodo logístico clave en una aldea llamada Velikolodets. En lugar de estrellarse de frente contra el pueblo, las tropas rusas rodearon la zona por el norte, avanzaron hacia el este en dirección de Volokhovskoye y le cerraron las vías de escape a la guarnición ucraniana. Como pueden ver en el mapa. Tenía tiempo de no ver este mapa y cuando lo vi, ¡wow! Miren este gran cambio.
El resultado inmediato, un área de 67 kilómetros cuadrados pasó a control ruso de golpe. La línea defensiva se resquebrajó, de tal manera que las unidades ucranianas no esperaban un avance de varios kilómetros y tuvieron que retirar tropas a toda prisa hacia la retaguardia, sufriendo bajas considerables. Y como dijo el observador militar Dmitry Yektayerev, eso es solo lo que se puede contar. Hay más bolsas en proceso de cierre hacia el este en Sájarovka, lo que significa que el colapso del frente norte en Kharkov se está acelerando. La orden de Putin y la física de la artillería. Pero más allá del movimiento de tropas en el mapa, ¿cuál es la verdadera repercusión estratégica de esta maniobra? Aquí es donde entra la orden directa del presidente Vladimir Putin, la creación de una zona de amortiguamiento o una zona sanitaria que le dicen, ¿no? Para proteger a las poblaciones fronterizas como la ciudad de Shevikino en la región de Belgorod. Y esto es puro análisis de alcance de fuego, amigos. Antes del avance, la línea de frente estaba a unos 14 kilómetros de Shevikino. A esa distancia, cualquier obús de artillería de 155 milímetros, los famosos M777 o 37 occidentales, podía bombardear la ciudad fronteriza sin despeinarse. Ahora, con el avance, la línea del frente se ha empujado hasta los 23 kilómetros. ¿Qué repercusión real tiene este cambio de kilometraje? Que la artillería remolcada estándar ucraniana ya no llega a Shebekino. Tiene que mover sus cañones tan cerca de la primera línea que quedarían expuestos e inmediatamente destruidos por los drones y la caza de artillería rusa. Solo los cañones autopropulsados más avanzados, como el César francés o el Krab polaco, podrían alcanzar la frontera, pero en el límite absoluto de su alcance. Si el grupo norte avanza otros 10 kilómetros tierra adentro, la artillería convencional ucraniana quedará completamente neutralizada para bombardear Belgorod. El precio de la provocación. La nueva realidad territorial, pues bueno, esto nos lleva a una conclusión política y militar muy dura que Lavrov y el Kremlin han venido insinuando. Este territorio conquistado en Kharkov y Sumy es el precio que paga el régimen de Kiev por sus provocaciones y ataques fronterizos. Cuando Ucrania lanzó incursiones y bombardeos contra territorio ruso, la respuesta de Moscú no fue solo defensiva, fue mover la frontera de facto hacia el interior de Ucrania para crear un colchón de seguridad de amortiguación. La lección de esta jugada, amigos, que las condiciones de Rusia para terminar el conflicto cambian a medida que cambia la geografía del campo de batalla. Si la OTAN y Kiev siguen usando la zona fronteriza para lanzar ataques a la zona sanitaria, Rusia se seguirá extendiendo hacia el oeste, absorbiendo más territorio en Kharkov y Sumy, como un imperativo de seguridad nacional. Así pues, como ven, la guerra no es solo una cuestión de voluntad política, es una cuestión de alcance de artillería, logística y geografía. Cuando se empuja la línea del frente 10 kilómetros hacia adelante, no solo se conquistan pueblos, se salvan ciudades enteras en la retaguardia y se estrangula la capacidad de respuesta del enemigo. Así que sigamos atentos a los mapas porque, como dicen los propios corresponsales desde el frente norte, esta maniobra en Belikolodets apenas está comenzando, como pueden ver en el mapa. Y de esto pasemos al cerco de Slaviansk y la crisis total de combustible. En las últimas horas, en el frente ucraniano, no es solo un avance en los mapas, es un estrangulamiento logístico a escala nacional. Mientras en Slaviansk el ejército ucraniano se prepara para pagar una factura humana astronómica, en Kiev cunde el pánico diplomático y en las carreteras del país se ha encendido una alarma inédita. El combustible se ha agotado. Vamos a contar la historia de cómo se está colocando las piezas de este colapso.
La trampa de Slaviansk, Kramatorsk y la factura de 200.000 vidas. Empecemos por el Donbass, donde la tensión en el eje Slavian-Kramatorsk ha alcanzado un punto crítico. ¿Qué está haciendo el mando ruso en este sector? No están lanzando un ataque frontal a ciegas, están aplicando una táctica de asfixia metódica, bombardeos constantes a las rutas de suministros, depósitos de munición o puestos de mando. El objetivo es muy claro: aislar a la guarnición ucraniana antes de lanzar el gran asalto contra el último gran bastión que le queda a Kiev en la República Popular de Donetsk. ¿Y cuál es la repercusión de esto para el ejército ucraniano? Que están atrapados en un dilema mortal. Perder Slaviansk y Kramatorsk significan regalarle a Rusia la llave de todo el Donbass. Por eso, el comandante en jefe ucraniano o ex jefe ucraniano Alexander Sirski ha decidido sostener la posición a cualquier precio. Veremos si el nuevo comandante va a hacer lo mismo, que supuestamente solo va a ser una sucesión de puesto. Pero atentos a la cifra que filtran los propios canales de análisis ucranianos. Sostener este bastión le podría costar a Kiev la friolera de 200.000 soldados en pérdidas humanas. Sin reservas entrenadas y con la movilidad cortada por los fuegos rusos, enviar tropas a esa aglomeración se está convirtiendo en una trampa sin salida, tal y como lo hemos visto anteriormente. ¿Sí o no? Pánico en las Naciones Unidas y la guerra del grano en el Mar Negro. Ante este panorama en el frente, Kiev corrió a pedir una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para este próximo 27 de julio. Claro que sí. ¿A dónde más y no? Si no es al centro de los globalistas, ¿no? Porque eso es lo que es Naciones Unidas. Naciones Unidas no está por las naciones, Naciones Unidas está para seguir el dictado de los globalistas. Y por eso es de que Ucrania corre a esto. ¿Por qué el pánico repentino en la capital ucraniana? Porque el corredor marítimo de Odessa colapsó por completo. ¿Mm? No les tengo por qué darle más evidencia, más que esta. Tras los ataques rusos contra al menos 3 buques de carga en los puertos del Mar Negro, la navegación comercial se congeló. Ni un solo barco se atreve a transitar. Kiev acusa a Rusia de terrorismo económico. Es que son cínicos, ¿eh? Y de poner en riesgo el suministro del grano al sur global en plena cosecha. Qué corta memoria tiene la gente de Kiev. ¿No fueron ellos los que empezaron a atacar a los graneleros rusos en el puerto de Azov? ¿En el mar de Azov? ¿Mm? Pero aquí viene la respuesta narrativa y el contexto real. Los analistas de inteligencia militar responden rápidamente. Dos pueden jugar a este juego. Mientras Kiev se lamenta en las Naciones Unidas, sus drones atacan almacenes de grano en la región rusa de Rostov y centros de distribución de alimentos en Briansk. Entonces, ¿de qué hablan los ucranianos? Rusia ha dejado claro que si Ucrania ataca la infraestructura agrícola y energética en suelo ruso, las exportaciones marítimas ucranianas sencillamente dejarán de existir. Es más, dejan de existir. Sin gas, la nueva táctica rusa que congeló las carreteras. Pero la noticia que está paralizando a Ucrania por dentro no viene del mar, sino de las estaciones de servicio. ¿Qué fue lo que cambió en la táctica de bombardeo rusa? Durante meses, Ucrania atacó refinerías en la retaguardia rusa buscando desabastecer al ejército, ¿verdad? Pues la respuesta de las fuerzas aeroespaciales rusas cambió de escala. Ya no solo destruyen los grandes depósitos de petróleo, ahora están cazando directamente las gasolineras y centros de distribución a lo largo de toda la línea de contacto y la retaguardia. La repercusión inmediata ha sido devastadora. Poner atención a esto porque las cifras son tenebrosas. Más de 300 a 400 estaciones de servicio han quedado completamente fuera de servicio o sin gota de combustible. Las reservas de gasolina baratas acumuladas por Ucrania se agotaron por completo. Los operadores privados se niegan a almacenar combustible por miedo a que sus cisternas sean destruidos en minutos.
El resultado, el transporte militar, la logística de víveres y la movilidad de las tropas ucranianas están sufriendo un infarto logístico. Mover tropas o evacuar heridos sin combustible en las gasolineras locales es una pesadilla táctica. Y esto nos lleva a la nueva decisión de Putin, el fin del espíritu de Anchorage. Amigos, cerramos con la bomba geopolítica que publica la propia prensa occidental. Lavrov y Putin han soportado radicalmente sus exigencias tras el abandono de los acuerdos de Alaska por parte de Washington y Kiev. ¿Qué significa este cambio de postura del Kremlin? Olvidémonos de la idea de que Rusia se iba a retirar de los territorios ocupados en el norte. La decisión de Putin es tajante. Las regiones de Dnipropetrovsk, Sumy y Kharkov no se devuelven. Se quedan como la zona de amortiguamiento permanente de lo que hablamos, ¿verdad? Y además del Donbass, Rusia exige ahora el control total e incondicional de las regiones de Zaporozhia y Gerson. La lección geopolítica es implacable. Cada vez que Kiev y Occidente rechazan una propuesta informal de negociación como la de Anchorage el año pasado, la posición de negociación de Rusia no se mantiene igual. Se vuelve más dura y exige más territorio, tal y como le dijo Vladimir Putin hace más de 3 años. Cada día que pasa va a ser más costoso. El costo de postergar la diplomacia se paga directamente en el mapa, amigos. Así pues que cuando se acaba el combustible en las carreteras, los barcos en los puertos y las reservas humanas en las trincheras, las exigencias diplomáticas cambian de escala, amigos. Moscú ha dejado claro que el tiempo de los compromisos tibios se acabó y la nueva realidad en el terreno es la única que dictará la paz. Así pues, mantengamos la mirada fría y la vigilancia sobria. Así pues, amigos, que dejando las cosas claras, cuando el combustible se agota en las estaciones de servicio, cuando los corredores marítimos se cierran y cuando los metros en el mapa se traducen en vidas humanas, las ilusiones de la propaganda se derrumban por completo, amigos. Moscú ha trazado sus líneas rojas y el terreno habla por sí solo. El tiempo de los acuerdos tibios quedó atrás. Amigos, en medio de esta tormenta de desinformación, presiones diplomáticas y movimientos de tropas, no podemos darnos el lujo de la ingenuidad ni del entusiasmo irracional. En la geopolítica moderna, amigos, la vigilancia constante y el análisis sobrio son nuestra única garantía, yo diría, de supervivencia estratégica. Una vez más, gracias por acompañarnos. Si este análisis les aporta claridad en medio del ruido, no olviden suscribirse. Déjenme su me gusta y compartan este programa. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Todo esto ayuda a este canal a seguir con vida y sus muy amables donaciones. Amigos, soy Rodolfo para que hablan Geo. Mantengan la guardia alta, sin demora, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.